Oseas 12. Ya hemos leído el pasaje. Me gustaría poder examinar el capítulo 12 y de ahí ir a la historia de Jacobo, que está en Génesis 27, y poder hacer una comparación, un paralelo y una aplicación a nuestras vidas, porque acá el profeta se va a referir a Israel, a Jacobo. Vamos a ver este pasaje entonces. Es la continuación del capítulo 11 que ya empezamos a estudiar, donde Dios demuestra su ira contra la rebelión de su pueblo. Y en medio de su ira y su juicio vemos tonos de restauración que Dios da. Tanto Israel como Judá son condenados. ¿Okay? Eso es lo que hemos estado viendo capítulo 11, 12 cuando estuvimos estudiando la semana pasada. Y vamos a ver en este capítulo más palabras de juicio de parte de Dios, pero el énfasis sobre la perversidad de Israel sobre su política y su religión. ¿Okay? Y cómo Dios entonces está en contra de Jacobo y Efraín. Y versículo 10 al 11 vamos a ver este tema de la reconciliación y después regresamos a nuevas amenazas, los versículos finales. Más o menos un bosquejo del libro que tenemos acá. Ok, miren ustedes el capítulo 12, versículo 1. Hay algo de lo que Israel se está alimentando. Israel se alimenta de algo, busca, está tras algo. Y acá la palabra viento, tanto en el hebreo como en el griego, significa vacío. ¿Okay? El viento significa vacío o vanidad. Job 7:7, Eclesiastés 1:14, 17. También el viento en el hebreo significa espíritu, ¿okay? También es otra palabra, o aliento. Son diferentes significados que se da aliento. Pero acá lo que el profeta está tratando de decir es que Israel está tratando de protegerse a sí mismo a través de las alianzas extranjeras que forma. Y es por eso que dice Efraín, Israel, se apacienta de vientos, se está tratando de proteger a sí mismo y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Israel está tratando de protegerse a través de las alianzas con Egipto, con Asiria. Pero Dios dice acá que se están multiplicando ¿en qué? En mentiras y destrucción y violencia. Y la palabra está multiplicándose. Aumenta, dice ahí. No sé si ustedes tienen la palabra multiplicándose. Ese es el original, que Israel se multiplica. Multiplica, ok. Esa palabra da a entender más la idea en el original, que Israel se está multiplicando en mentira y en violencia. Ahora, Oseas usa esta palabra multiplicar en diferentes maneras. En el capítulo 2:8, cuando habla de Gomer, habla de que se multiplicaba en algo. Miren, capítulo 2, versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Recuerden que en los primeros 3 capítulos se usa la vida de Oseas con Gomer para Dios hablar de cómo Israel es como Gomer, un pueblo adúltero, infiel. Entonces acá Dios está diciendo que Él es el que le proveía de todo esto a Israel. Él es el que hacía de Israel un pueblo fértil, próspero, pero Israel se lo atribuía a Baal, a sus dioses. ¿Okay? También en el capítulo 8, 11 vemos que Israel multiplicaba los altares para los sacrificios. Mira lo que dice, y hay un propósito por el cual estoy enfatizando esta palabra multiplicar, que ahora se las digo. 8:11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Entonces, recuerden que estudiamos el tema que era muy religioso, Israel, pero ellos definían la forma de alabar a Dios, de adorar a Dios. El versículo 14 de ese mismo capítulo 8 habla que Israel multiplicó sus ciudades fortificadas. Ven ahí la palabra multiplicar. Y en el capítulo 10 dice que multiplicaron más altares, versículo 1, que multiplicaron más altares. Capítulo 10:1. Y ahora tenemos acá en el capítulo 12:1 que han multiplicado en mentira y en violencia.
Y el versículo 10 de ese mismo capítulo 12 dice que han multiplicado en visiones. Han multiplicado, también se usa la palabra multiplicar ahí, en visiones. Entonces, este es un tema recurrente, desde el principio de ser, es un tema recurrente donde se dice que Israel va de mal en peor. Va multiplicando su idolatría, va multiplicando su mentira, su maldad, y todo esto lo hace a expensas o independientemente separado de Dios, de reconocer a su Dios. Y ese mismo versículo habla que hace pacto con Asiria y Egipto. Eso lo estudiamos en Segunda de Reyes 17:4, eso ya lo leímos. Cuando habla que el aceite manda a Egipto, ven ahí, ¿okay? Esa es una manera de pagar o negociar con Egipto para hacer una alianza. ¿Okay? Está con Asiria, es un vasallo de Asiria, pero al mismo tiempo por detrás está coqueteando con Egipto, mandando regalo a Egipto. Por si acaso esta alianza no funciona, acá tengo un imperio poderoso. Plan B, ¿verdad? Que sí me va a funcionar. O sea que Israel es infiel con Dios, y la infidelidad con su Dios resulta en infidelidad en su forma de vivir. Es infiel en su forma de hacer negocios, es infiel en su forma de hacer tratados políticos. Su vida es caracterizada por mentira. Porque si la fuente de donde Israel tiene que mantenerse parado, firme, que es Dios, su relación con Dios, si esa fuente está mal, todo lo demás de su vida va a ir mal. Si ellos mienten y engañan hacia Dios o con Dios, entonces ellos van a mentir y engañar a las demás relaciones que Israel tenga. Ya vamos a ir al caso de Jacob, porque el profeta hace alusiones a Génesis, al padre Jacob, que él vivió una vida de mentiras y de engaños. Y es donde se usa esta palabra de mentir. Ok, entonces versículo 12 menciona a Judá también. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras, o sea, Dios va a dar juicio porque ellos no se arrepienten. Pero miren lo que dice el versículo 3 y 4, porque acá está la alusión a Jacob, el patriarca. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, Esaú, y con su poder venció al ángel. Recuerden cuando Jacob pelea con el ángel en Peniel. ¿Okay? Venció al ángel. Versículo 4, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le hallé y allí habló con nosotros. Y de ahí regresa, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Okay, entonces acá hay un juego de palabras con el nombre de Jacob y Israel. Vayamos a Génesis. Miren ustedes, Génesis 25. 32. Bueno, versículo 25-26 habla sobre esta idea que cuando Rebeca estaba dando a luz a su hijo, 25-26, Génesis 25-26. ¿Quién puede leer Génesis 25-26? El que lo tenga, por favor. Sí. Sí, por favor. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Ok, y acá la frase que se está tomando es que tomó a su hermano del calcañar. Esa es la frase que el profeta está tomando para decir o para dar a entender que este Jacob es el que usurpó, suplantó o decepcionó al hermano, a Esaú. Y claro, Dios ya había decretado, Dios ya había elegido que el mayor servirá al menor. Pero en medio de la soberanía de Dios vemos el drama humano, donde el ser humano siempre intenta de traer los designios de Dios a cumplimiento. Y por alguna razón Dios permite, en su soberanía, permite la acción del ser humano, que es sucia, tramposa, engañosa,
Y a pesar de eso, Él cumple su plan y lo trae a cumplimiento. Y esto es algo de la soberanía de Dios que nosotros no podemos entender, ni podemos tratar de explicar porque es Dios. Pero acá vemos a Esaú que desde que nació, el énfasis que ya agarraba al hermano, ¿no? Como que no lo va a dejar en paz y le va a hacer la vida en cuadritos, se va a imponer. De ahí en el mismo pasaje de Génesis, ahora sí vamos a saltar un pasaje más adelante, capítulo 32, como lo dijeron ustedes antes, Génesis 32, versículo 28. ¿Quién puede leer eso? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ok. La historia de Jacob es fascinante. Recuerden que Jacob, ustedes deberían de leer todos estos textos de la historia de Jacob porque es fascinante. Recuerden que Jacob, Isaac y Rebeca tienen 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú viene a ser el favorito del padre, porque el padre era el primogénito, el mayor, y Jacob es sobreprotegido por la madre. El uno era cazador, robusto, del campo, el otro era cocinaba, ok, si podemos ponerlo así, atendía a la casa, hogareño, quizás desafiando las normas machistas o patriarcales, no sé, pero cuando Jacobo sabía por la mamá que Dios le había dicho que el mayor servirá al menor, la mamá esperaba que eso se cumpla, Jacob le engaña al hermano y espera de que llegue con hambre después de venir de cazar, tenía la comida lista y cuando entra Esaú y huele el plato de lentejas tan delicioso y uno cansado acá, y el hermano le hace un negocio. ¿Quieres comer? Dame tu primogenitura. Véndemela. Y Esaú entonces en un sentido discrimina y menosprecia su lugar y se la vende por un plato de lentejas. No solamente eso, pero cuando el padre ya estaba muy anciano y no podía ver y les iba a dar la bendición, y entonces esperaba darle la bendición al mayor, el primogénito, la madre trama, ¿no? Hace todo una fiesta de disfraces y disfraza al menor como al mayor. El mayor era peludo, fuerte, y entonces la madre trata de disfrazar al menor como el mayor para que el padre le dé la bendición, y sucede. Va Jacob y engaña al padre entonces, y el padre le da la bendición a Jacob y después huye. Y de ahí vemos la vida de Jacob que empieza a huir y a huir y a huir y a cosechar las mentiras. Entonces se enamora de una joven y el suegro le dice, ¿quieres a mi hija? Le hace negocio también, así como él le hizo el negocio al hermano de, ¿quieres el plato de lentejas? Bueno, dame tu progenitura. Bueno, ahora el suegro o el futuro suegro le dice, ¿quieres a mi hija? Trabaja 7 años para ganártela. Y entonces Jacob comienza a trabajar 7 años y al concluir sus 7 años el padre le da a la hermana. Te fregaste. Le da a la hermana y no le da a la que él amaba, le da a Lea. Y le dices, ¿quieres la que amas? Trabaja otros 7 años más. ¡Qué hombre!, ¿no? Entonces lo que él hizo con Esaú, Dios se lo multiplicó por doble, ¿no? Lo que causa. Pero bueno, trabajó y le dio a la hermana. Y no solamente eso, pero el suegro le juega, y ustedes pueden leer porque es gracioso un poco la historia, le juega mal a Jacob, porque Dios bendice a través de Jacob, bendice al suegro, lo multiplica, le da muchos rebaños, pastores, ganado, y entonces Jacob ya quería salir debajo del suegro, ya quería él moverse con su familia. Y la cosa es que en medio de todo ese drama, las hermanas entran en envidia y celos.
para el colmo, ¿no? Como que Jacob no tiene suficiente con el drama del suegro, ahora tiene que experimentar el drama de las esposas. Entonces, lo que sucedía es que Lea le dio 5 a 6 hijos y Raquel, la que él amaba, no le daba ninguno. Entonces, la envidia y los celos y entonces la idea brillante de la esposa que él amaba es, le voy a dar a mi sierva, para que a través de mi sierva tú me des hijos a mí, y le da a la sierva, entonces tipo Sara con Agar, con Abraham, más o menos parecía una costumbre para esos tiempos, le da a la sierva, y entonces la hermana mayor, a través de la sierva tienes hijos, yo también te doy a mi sierva, y pobre Jacob entre 4 mujeres ahora, no solamente 2, pero entre 4 mujeres, y así tuvo 12, ¿no? 12 hijos. Y los hijos que tuvo eran la patraña más grande que habían tenido porque ni le salieron angelitos. O sea que el drama no empieza con el suegro, ni termina con las mujeres que tiene, pero continúa con sus propios hijos, que era una tira de delincuentes, si ustedes leen la historia. En medio de sus hijos tiene una hija que se llamaba Dina. Y ahora una de las historias que cuenta es que uno de esos príncipes la deshonra. Y Simeón y Leví, que eran los hermanos que a nuestra hermana nadie nos toca porque se va a ver con nosotros, ¿no? Con esa presencia van y ustedes tienen que leer porque hacen un trato que tienen que circuncidarse para darle a la hermana. Pero en medio de todo eso, cuando los hombres de la ciudad se habían todos circuncidado, porque eso fue lo que les habían impuesto acá de parte de Jacob, al tercer día, dice, cuando los hombres estaban con el pleno dolor de la circuncisión, no había anestesia, estos hermanitos van y comienzan a matar a todos los hombres de la ciudad, a vengarse, trayendo maldad sobre ellos, ¿no? Trayendo juicio de Dios sobre la casa. Todo a espalda del padre. Todas estas son las cosas que Jacob comienza a cosechar por la forma en cómo él había empezado a vivir su vida. ¿Okay? Y después, ayer se mencionó la historia de José, cómo los hermanos adoraban a José. No lo adoraban, lo odiaban. Y vemos cómo en medio de una familia turbulenta, disfuncional, que ni tú ni yo lo escogeríamos como familia del año, Dios saca una nación adelante. Y lo que Oseas está tratando de decir es que Israel está regresando a aquellos tiempos como Jacob, mentirosos, delincuentes, pretendiendo traer los planes de Dios cuando Dios les está diciendo arrepiéntanse y pónganse de acuerdo conmigo. Israel está viviendo la historia de su antepasado, en un sentido, ¿no? Esa es la alusión que está haciendo el profeta Oseas. Regresemos a Oseas. Hay mucho que decir más de Jacob, pero les invito a que lean, ya que se está mencionando acá con el profeta. Pero termina entonces diciendo que Jacob luchó con el ángel y había luchado con Dios y Dios lo bendijo, ¿no? Él no lo quería dejar, pero el ángel lo hirió en la cadera. Y de ahí le cambió de nombre, ¿no? De ahí le cambió de nombre Israel, el que lucha con Dios. Y esa es la condición del pueblo en sí, que siempre han luchado con su Creador, con su Dios. Ok, entonces versículo 5 vemos que se declara quién es Dios. Ok, el Dios de los ejércitos. Y esa es una palabra muy común, pastor. Al escuchar todo eso. Versículo 6 dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Es lo que Dios esperaba de su pueblo, no que sea tanto religioso, legalista, ritualista, pero que guarde la esencia de los rituales, la esencia de la ley que apuntaba al carácter mismo de Dios. Cuando estudiamos la ley o cuando ustedes lean sobre la ley y las regulaciones, dice tantas reglas, tantas regulaciones, ¿cuál es el propósito de todo esto? Porque todo eso apuntaba o en una manera simple expresaba, en una manera de símbolo expresaba quién era Dios. Dios es puro, Dios es separado, Dios es trascendental. Nos comunicaba algo de Dios y como nosotros somos seres que necesitamos ver, necesitamos probar, somos seres de 5 sentidos, en un sentido todos estos rituales servían para hacerle recordar a Israel
sobre la naturaleza misma de Dios en una manera muy simple, porque Dios no puede ser definido ni aún por nuestras propias palabras. Entonces acá el llamado es que regresen a Dios. Hay esperanza para Israel, esperanza de arrepentimiento si es que se arrepienten. Y dice, y guarda misericordia, juicio y en tu Dios. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo. Esto es lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl, cuando Saúl pretendió ofrecer ese holocausto, o lo hizo sin esperar. Y Samuel le dijo, ¿se complace Dios de los holocaustos y los sacrificios y la grasa de carneros? ¿Se complace Dios de eso? Dice, es mejor obedecerle y guardar sus mandamientos que el ofrecer sacrificio. Lo mismo dice David en los Salmos, lo mismo dice nuestro Señor Jesucristo cuando habló a los fariseos. Ustedes cuando los denuncian, Mateo 23, ustedes que guardan el comino, la menta, que diezman el orégano, imagínense los detalles. Ustedes que son tan religiosos, pretenden ser más religiosos que Dios, pero Dios no es parte de su culto, ¿no? Se han olvidado de lo básico de la ley. Misericordia quiero y no sacrificio. Ese es el mensaje, esa es la esencia de la ley. Entonces, versículo 7, mercader que tienen en su mano peso falso, amador de opresión. Miren la condición de su corazón. En vez de amar la misericordia y seguir el juicio o la justicia que hay en su corazón, son falsos. Tratan de sacarle, son negociantes en el sentido de tratan de sacarle provecho a todo, sacarle monedas a todo, hacer negocio de todo. Bueno, ¿no era lo que nuestro Señor Jesucristo lo denunció en Juan 2? Cuando vuelca las mesas en el templo de los campistas. ¿Dónde estaban las mesas? Eso lo mencionamos hace un par de domingos. ¿Dónde estaban puestas las mesas de los campistas? En el templo, pero ¿en qué parte del templo? En la parte de los gentiles. Eso es muy importante. Porque ellos como judíos, imagínense la mente, ellos como judíos no estaban interfiriendo en el culto a Dios, porque los negociantes están donde están los gentiles, perros, cochinos, inmundos, que ellos no querían, ¿no? Están donde los gentiles, así que a Dios no le va a interesar. Total, los gentiles son los que se reúnen, los temerosos de Dios, como el eunuco que vino en Hechos. Ellos se reunían, no entraban donde estaban los judíos, pero en la parte fuera del templo. Eran los más lejitos, ¿no?, de Dios. Entonces ahí tenían sus negocios y sus cambios de monedas y vendiendo animales para que puedan comprar el sacrificio. Y claro, los precios era como ir a Walt Disney, ¿no? Carísimo, muy caro, más caro que fuera en el mercado. Entonces acá la condición de ellos es eso, ellos tratan de hacer negocio de las cosas de Dios. ¿Qué importa que no son entre ellos? Pero lo hacen con los extranjeros y siguen teniendo ese sentido de opresión y de ganancia. Dios los denuncia, Dios no acepta eso. Efraín dijo, versículo 8, dijo ciertamente, he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Este es Efraín, su testimonio. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Esto es... Ustedes pueden leer Romanos 2, la denuncia que hace Pablo con el judío, tú que te crees persona que guarda la ley, circunciso, que te crees que eres el más puro de todos, no tienes excusa, le dice. Y cuando llegamos al capítulo 3 dice, porque todos han pecado, no hay justo ni aún ninguno, ni en su pueblo ni fuera de su pueblo. Entonces acá Israel creía en su autojusticia. Es lo que el profeta está denunciando. Ellos se creían muy religiosos, muy espirituales, y no se daba cuenta que Dios podía leer lo que había en su corazón y en su mente. No nos podemos engañar, no podemos engañar a Dios. Autojusticia, ese es la conversación que tiene Jesucristo cuando da la parábola del hijo pródigo, conocida, o los hijos pródigos, porque eran dos. Y recuerden cuando hicimos hincapié la semana pasada que el hijo mayor, él contó esa parábola porque los fariseos decían, se mezcla con publicanos y prostitutas, la gente que lo sigue es de mala fama, no es la curnia religiosa que hay en nuestra sociedad. Entonces ponían en duda, ¿no?, el testimonio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo cuenta en Lucas 15 esas parábolas de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo o los hijos perdidos. Pero la intención no era hacer tanto énfasis en el hijo menor que se fue,
abandonó. Era hacer énfasis en el mayor, que eran ellos, que pensaban que estaban en la casa del Padre y no tenían ni un problema porque no habían abandonado, como los prostitutas y publicanos y fariseos. Pero bueno, en esa parábola nos dice que cuando el hijo regresa, el hijo mayor no quería celebrar, no quería aceptarlo. Porque qué ingrato y qué injusto es el padre. Yo que he estado acá con mi padre trabajando día y noche, no me has sacrificado ni un cabrito para que yo pueda gozar con mis amigos. En cambio, tu hijo, su hermano, que se tira el dinero, la plata, pide la herencia y se va con prostitutas y regresa, ahí sí hay que hacerle fiesta. Bueno, esa era la actitud de los líderes religiosos ante ver que los publicanos y los fariseos estaban entrando al reino de los cielos y ellos estaban quedando afuera. Esa es la actitud autojustificadora de Israel mismo acá, pensando que eran el pueblo elegido de Dios, y lo eran, predilectos entre todas las naciones, y Dios les dice van a ser echados afuera. Van a quedar como destituidos afuera porque ustedes se creen, pero no actúan ni son. Esa es la denuncia. Entonces, versículo 9, miren lo que dice, versículo 9 y 10. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Recuerden lo que pasó en Egipto, Dios los liberó, Dios los sacó a través de Moisés. Aún te haré morar en tiempo como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Miren qué hermoso ahí. Nosotros podemos hacer una conexión ahí cuando los discípulos le preguntan a Jesucristo, ¿por qué usas parábolas? ¿Se recuerdan eso en Mateo 13? Después de que nuestro Señor Jesucristo habló sobre la parábola del sembrador. Y entonces nuestro Señor Jesucristo regresa a los profetas. Que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando lo que Dios ya había hablado en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo judío escuchaba a nuestro Señor Jesucristo hablar, ellos estaban escuchando el Antiguo Testamento siendo expuestos. Pero nuestro Señor Jesucristo habló como de parte de Dios, como lo hacían los profetas. He aquí esto es lo que dice Jehová. Entonces el profeta hablaba de parte de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo hizo exactamente eso mismo. Pero la diferencia entre todos los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo Oseas y nuestro Señor Jesucristo, es que los profetas apuntaban a Dios. Jesucristo se presentaba a sí mismo, el mismo Dios encarnado, ahora viniendo, tratando con su pueblo. Entonces, Dios no se pierde la esperanza, porque Dios nuevamente los traerá a que habiten en carpas y celebren la fiesta. Y esto vamos entonces al tema del Éxodo. Cuando Dios los sacó de la opresión de Egipto, Dios también los sacará de esa opresión que ellos experimentarán del exilio. Los habló en parábolas. ¿Qué significa parábolas? Otra versión dice símbolos, no sé qué versión tienen en su Biblia. Otros dicen, esta palabra dice advertencias, les habló en advertencias. Ok, acá estamos viendo que Dios se manifiesta y se revela a sí mismo y revela su voluntad a Israel a través de los profetas. Okay. Y a través de los profetas usó visiones y parábolas. Recuerden la viña, recuerden el alfarero. Son imágenes conocidas que ellos veían en su vida cotidiana, donde Dios las usa para hablarles y hacerles entender a ellos el mensaje que Dios tenía. Entonces, es como Dios les hablaba. Los profetas eran mediadores del pacto, ¿okay? Recuerden eso, eran mediadores del pacto. Ellos no traían revelación extra. Ojo, los profetas no daban mensaje nuevo extra, como muchos piensan hoy en día. Un profeta da nuevo mensaje, nueva revelación. Nada que ver. Cuando leemos y estudiamos el Antiguo Testamento, los profetas mediaban y hacían regresar al pueblo al pacto, a la palabra de Dios ya revelada en su ley. O sea, los profetas eran como policías que les hacían recordar lo que ya había sido dicho y escrito. No decían nada nuevo. Lo único nuevo que decían era el juicio que les esperaba si es que no se arrepentían. ¿Cómo vendrá Siria? Eso sí era algo nuevo. No se esperaban que el que los estaba protegiendo, porque ellos eran vasallos de Siria, los iba a destruir. No esperaban eso. Y Dios lo usó para escarmentarlos, ¿no? Para disciplinarlos. Ok, versículo 11. Nuevamente se menciona
el lugar Galal o Gileal, se conoce en otro, pero recuerden que este es el lugar significa círculos de piedra, eso es lo que significa. Y fue donde los israelitas con Josué, cuando pasaron el Jordán, erigieron, tomaron 12 piedras del río, cada piedra simbolizando a cada tribu, hicieron como un monumento de piedras, recordando o como testimonio de que Dios los hace pasar a la tierra, porque ya habían pasado la parte ¿no? Porque entraron así a la tierra, no así, la parte del Jordán. Entonces ese es el lugar donde ellos pusieron esas piedras, pero también fue un lugar donde Israel hizo un lugar de altares a los Baales. A través del tiempo, y en vez de recordar la salvación de Jehová, de su Dios que los había liberado, le dieron el significado Baal, nuestro Dios. Baal, el que nos libera, Baal, el que nos da la lluvia, Baal, el que nos da la fertilidad. Entonces imagínense ustedes cómo el corazón de Dios queda. No sé, uno como humano mismo, si ustedes ayudan a alguien, a un hijo, a un hermano, y se sacrifican en esa ayuda, les cuesta a usted, y después esa persona le da el crédito a otra y no a uno. Imagínense como padre nomás, que uno se sacrifique en darle a nuestros hijos de todo lo mejor, y después nuestros hijos crezcan y no reconozcan esos esfuerzos, esos sacrificios, pero le den esos méritos a su amigo de la escuela. Que gracias a mi amigo, y uno se queda, ¿no te diste cuenta todo lo que yo tuve que sacrificar, pasar por darte esto, y tú le das crédito a que no tiene nada que ver? Bueno, eso es Israel. Todo lo que Dios hizo por Israel, Israel está dando crédito a Baal. Eso es lo que están haciendo. Entonces, pues dice, es Galat iniquidad, lugar de iniquidad. Ciertamente, vanidad han ido, vanidad nuevamente idolatría, que esa es la palabra. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Que incrementaron en la idolatría, es lo que está tratando de decir. Regresamos a la persona de Jacob, versículo 12. El profeta regresa a la historia. Ahora Jacob, regresando a lo que dijo en el versículo 4 y 6, dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, esa es la historia de Jacob, y por adquirir mujer fue pastor. Recuerden que pasó 7 años sirviendo al suegro y después otros 7 años sirviendo al suegro. Y uno dice, ¿qué tiene que ver acá la historia de Jacob? ¿Por qué no la continuó en el versículo 6? Pero acá la pone al final. ¿Cuál es el propósito del profeta, no? Pero versículo 13, sigamos leyendo para aclarar. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Ese fue Moisés. A través de Moisés, Dios sacó a Israel de Egipto, y a través de un profeta fue guardado. ¿De quién nos estamos refiriendo? Moisés. Entonces acá se está haciendo alusión a Jacob y a Moisés. ¿Qué con Jacob? ¿Qué tiene que ver acá la vida de Jacob con Israel? Piensen, mire, Israel ha caído en idolatría y no le ha dado el crédito a Dios, sino a los Baales. En Gilgal, en Galat, han incrementado en sacrificio. Y acá nos está hablando entonces de la historia de Jacob, cómo huye a tierra de Aram. ¿Saben por qué huye Jacobo? ¿De quién está huyendo? ¿Se recuerdan? De su hermano Esaú, después de haberle robado la primogenitura, después de haber mentido y tramado todo esto con la madre, huye a tierra de Aram, y entonces ahí le espera esos tiempos de ahora, cosecha lo que tú mismo cultivaste. Entonces Israel va a cosechar, es la idea, Israel va a cosechar, se puede decir la similitud, Israel, así como Jacob cosechó. Ahora tuvo que ganarse él, ahora tuvo que sudarla. Antes no le costó, antes tenía ayuda, antes mintió y todo lo tenía ahí. Pero ahora, en su carne, lejos de su madrecita,
lejos de su hogar, iba a tener que saber y trabajarla. Y ahí iba a luchar él con Dios, ¿no? Iba a luchar con su fe y no sabemos más detalles. Pero Israel está en la misma posición. Ahora Dios va a permitir que Israel sea llevado a exilio. Ahora va a cosechar su propia maldad e idolatría, así como Jacob su padre. Esa es la idea en la historia, ¿no? Y recuerden que esta es poesía y prosa, así que en nuestra traducción en español no vemos la riqueza del texto, pero empieza al principio y al final como un paréntesis grande, ¿no? Sobre la alusión a Jacob y ahora a Moisés. Pero Moisés sacó al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el profeta Oseas? Que Dios sacará al pueblo del exilio. Esa es la restauración que Israel va a experimentar. Que Dios sacará a su pueblo del exilio, pero ya no será con Israel, será con Judá. Será ya no en Asiria, pero en Babilonia, o el imperio medo-persa. ¿Okay? Todo eso va a cambiar. Terminamos entonces, versículo 14. Efraín ha provocado, este es el otro nombre de José, recuerden que tuvo Manasés y Efraín. Efraín significa abundancia o frútil, ¿ok? Es otro nombre que se usa para las 10 tribus del norte. Efraín ha provocado a Dios, y miren qué dice ahí, con amarguras, es como un adolescente caprichoso, esa es la figura. Por tanto, hará recaer, es la idea, sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Y ahí completamos la alusión por qué se usa Jacob, la historia de Jacob. La nación de Israel no está actuando como pueblo de Dios, no está actuando como Israel. Y así como Jacob va a cargar con su propio pecado. Son culpables de sangre y muchos dicen que literalmente fueron culpables de sangre porque ofrecían a sus hijos en sacrificio en el culto a Moloc, pero bueno, esa es parte de la historia de Israel. Pero acá terminamos entonces el capítulo 12 de Oseas, nuevamente enfatizando la importancia de lo que es regresar a Dios y adorar a Dios conforme a lo que Él nos prescribe, y no desviarnos de sus caminos, no desviarnos como nosotros creemos que debemos de adorar a Dios. No sé si tienen algún